un lugar llamado Desesperación, por David Wilkerson. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subía a los cielos y bajaba al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia. Salmo 107, versículo 23 al 27. En ese salmo, el lugar donde parte toda sabiduría es la cubierta de un barco en un mar agitado por la tormenta. Enormes ollas llevan el barco a la altura del cielo. Luego lo llevan a las profundidades. Violentas ráfagas de viento hacen girar el barco de lado a lado para que ninguno de los marineros pueda mantener el equilibrio. Se tambalean encubiertas como borrachos. Las velas del barco se rompen en pedazos y poderosas olas, una tras otra, golpean la cubierta. Los marineros luchan por aferrarse a algo. Parece que para ellos todo ha terminado y están totalmente desesperados. Están indefensos, vulnerables al poder de los elementos, incapaces de detener la tormenta, impotentes para salvarse a sí mismos. Estos marineros llegaron a un lugar donde toda sabiduría se desvanece. Es una condición que aflige a todo lo cristiano en un momento u otro. Esta frase simplemente significa haber perdido o agotado toda posibilidad de concertar una solución. En resumen, es el fin de toda capacidad humana y de todos los recursos humanos. No hay salida, no hay ayuda, no hay liberación excepto en Dios mismo. Tal vez ya has llegado donde toda la sabiduría se desvanece. Al igual que los marineros en el barco, simplemente estaba ocupando de tus asuntos, caminando en tu caminar con Jesús. Entonces, un día de la nada te golpeó una tormenta y oleadas de problemas de todos los lados se precipitaron sobre ti. Los problemas de la vida rara vez vienen uno a la vez. Son como olas en una tormenta, una tras otra, rápidas y violentas, y se elevan más y más. Es como si el sol se hubiera puesto, el aire se hubiera vuelto frío y helado, y los vientos de los problemas hubieran comenzado a soplar. Como los marineros de Salmo 107, su alma se derrite en la angustia. La palabra se derrite en hebreo aquí significa falla por el miedo. Debo registrar, Dios mismo comenzó esta tormenta porque Él manda y se levanta un viento huracanado. Fue Él quien trajo a los marineros a este lugar. Él es quien hace que se levanten los vientos, agita las olas y hace zozobrar la nave. Todo es su obra. Sin embargo, esto puede ser un gran estímulo para nuestra fe cuando los problemas nos golpean por todos los lados. Sabemos que todos los problemas y dificultades de la vida son ordenados por Dios para aquellos que caminan en justicia. No son causados por el diablo ni por ningún pecado en particular. En cambio, el Señor nos ha llevado al lugar donde toda la sabiduría se desvanece y Él tiene un propósito en todo esto. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. 1 Pedro 4:13 y 14. Dios no está sorprendido por tu dolorosa experiencia, hermano. De hecho, esto se debe a que Él quiere producir algo en tu corazón, revelar su gloria en ti. Sin embargo, puedes sentir que es
que esta es definitivamente la peor tormenta de su vida. Su juicio podría ser una lucha financiera, problemas comerciales, calumnias, problemas familiares o una tragedia personal. Te acuestas por la noche con una inquietud interior, con una nube flotando sobre tu cabeza. Cuando te despiertas, ese vago dolor aún persiste. Él sigue flotando hasta que un día te despiertes gritando: Dios, ¿cuándo más voy a tener que soportar? ¿Cuánto tiempo me vas a dejar pasar por esto para terminar? Cuando cesó la tormenta para los marineros en Salmo 107, cuando los llevó Dios al deseado refugio seguro, según el salmista, sucedieron dos cosas. Primero, los marineros llegaron a su lugar donde toda sabiduría se desvanece, habiendo renunciado a toda esperanza o ayuda humana. En segundo lugar, invocaron al Señor en medio de los problemas, buscando solo su ayuda. Entonces claman al Señor en su angustia y Él los libra de su angustia. Él le hace cesar la tempestad, Él se acalma las olas. Salmo 28, versículo 30. Si eres un verdadero hijo de Dios, si estás decidido a dejar que Él te moldee a la imagen de su Hijo, entonces tu batalla no terminará hasta que dejes de intentar resolverlo todo y te entregues por completo al cuidado de Dios. Hasta que Él complete su propósito eterno en ti, tus problemas solo se volverán más violentos. En este momento es posible que esté manteniendo tu tormenta y tus problemas acumulándose. Puede que te estés perdiendo la calma que Dios quiere traerte. ¿Cómo sucedió esto? Esto sucede cuando sigues interpelando al Señor en medio de tu crisis, cuando sigues murmurando y quejándote, cuando llamas a un amigo que crees que tiene la respuesta para ti, cuando buscas consejos, psicólogos, abogados, especialistas, cuando vas a una librería cristiana y recoges montones de libros y cintas de autoayuda, cuando buscas ese secreto, ese plan para sacarte del apuro. Amados, esto solo prolonga vuestro sufrimiento. Puede sonar simple, pero desde el principio Dios ha estado buscando en nosotros la fe y la confianza de un niño. Y al negarnos a suplicar: Dios, estoy en problema y tú eres la única salida, solo mantenemos la tormenta y las olas avanzando. Dios sigue llevándonos al punto donde todo saber se desvanece hasta que aprendamos a confiar en Él por completo, no importa o qué desesperanzados estamos. Mira, hermanos, vemos que esto le sucede a los hijos de Israel todo el tiempo en el desierto, una y otra vez. Dios los ha llevado donde el conocimiento se ha ido para probarlos, para ver si confiaría en Él, pero cada vez se negaron. Primero, los llevó el Señor a un lugar llamado Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Los había atrapado el mar al frente, las montañas a ambos los lados y el faraón detrás. De hecho, Dios los había llevado a un lugar de desesperanza humana, a un lugar donde toda sabiduría se desvanece. Si los israelitas simplemente hubieran creído en una promesa que Dios le había hecho, se habrían liberado de todas las preocupaciones y temores. Dios le había dicho: y el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a ese lugar, ustedes han visto como el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace a un padre a su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que viera el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31.
1 al 33. Dios estaba diciendo en otras palabras: iré contigo, te llevaré como un hombre lleva a su hijo, iré delante de ti y te encontraré lugares donde puedas armar tus tiendas. Después que se estacionen, eso es donde deben parar. La nube se detuvo entre Migdol y el mar, un lugar para perder la cabeza, donde todo conocimiento se desvanece. No había forma de que Israel pudiera encontrar una manera de cruzar el mar Rojo. Y ahora el ejército de Faraón se acercaba rápidamente. ¿Está usted en este momento en problema con una tormenta que se avecina?, preguntó. ¿Cómo llegaste allí? ¿Crees que el diablo te puso en esta situación? Mi respuesta para ti es: los pasos del hombre bueno los afianza el Señor. Salmo 37, versículo 23. No importa qué tormenta enfrente, no importa cuán oscuras parezcan las cosas, Dios te ha puesto en este lugar donde todo conocimiento se desvanece. Por favor, comprenda, Dios nunca es tomado por sorpresa. Él no necesita reevaluar su dirección divina cada vez que se nos presentan dificultades. Él no lanza monedas cósmicas al aire para determinar sus acciones con respecto a nosotros. No, mucho antes de Israel saliera de Egipto y llegara a Migdol, el plan de Dios para ellos ya estaba determinado. Él ya había ordenado que los vientos soplaran en un momento determinado para formar paredes en el mar Rojo. Él ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Asimismo, hoy Dios tiene un plano para sacarte de la tormenta, hermano. De hecho, Él ideó este plano mucho antes de que comenzaron tus problemas. Sin embargo, Él te detendrá hasta el último momento, esperando que confíes en Él. Él quiere ver si pondrás tu vida en sus manos y dirás: vivo o muerto, confiaré en el Señor. Israel no ha pasado esta prueba. Tuvieron miedo y se desmayaron donde todo conocimiento se ha ido. Sin embargo, Dios todavía hizo por ellos lo que había planeado todo el tiempo. Liberó a Israel con un poder milagroso, pero el resultado fue que la gente cantó su canción de fe en el lado equivocado del mar Rojo. Simplemente hubieran creído en la promesa de Dios: iré delante de ti y te llevaré como un hombre lleva a su hijo, habrían pasado la prueba. Si entras en pánico donde toda la sabiduría se desvanece, como lo hizo Israel, desmayándose, acusando a Dios de no preocuparse, Él aún actuará en el último momento y te salvará. Pero más adelante Él te llevará a través de otra experiencia en la que toda sabiduría se desvanecerá, porque no superaste la última por no confiar en Él. En realidad, solo 3 días después de su liberación del Mar Rojo, Israel estaba nuevamente en medio de otra gran crisis. La gente estaba acalorada, exhausta, vencida por la sed. Todos los centinelas de avanzada hora regresaron gritando: hay agua allá en Mara, pero no podemos beberla. Es demasiado amarga. Las Escrituras lo dejan muy claro. No fue el diablo quien llevó a Israel a este lugar de prueba. Fue la nube la que los llevó allí. Una vez más, el pueblo se encontró donde toda sabiduría se desvanece. Y qué gritos se elevó desde el campamento. Qué terribles acusaciones contra Moisés y contra Dios. Aquí nos ha traído para morir. ¿Sabía Dios que estas aguas en Mara eran amargas? Por supuesto, lo hizo, pero Él tenía un plan. Había cierto árbol
vivo junto a este manantial amargo, y él lo iba a usar para purificar las aguas de Israel. Me pregunto, ¿hace cuántos años plantó Dios ese árbol en ese lugar? ¿Y cuántas veces el sol abrasador había azotado ese árbol para marchitarlo? ¿Cuántas orugas había intentado matarla? ¿Cuántos transeúntes había intentado cortarlo? Te diré algo, nadie podría haberla tocado porque Dios tenía un plan para ella. Él dijo, un día mis hijos vendrán aquí y estas aguas deberán ser purificadas. Tengo un plano para salvarlos y involucrará este árbol. Naturalmente, este árbol en el desierto representa la cruz. Y amados, Dios ya ha plantado un árbol de liberación para usted. Él sabe exactamente qué hacer con su problema y exactamente cuándo hacerlo. Todo lo que Él quiere que de ti es una confianza silenciosa. Él quiere que digas, mi Dios está conmigo. Él sabe cómo sacarme del apuro. Donde la sabiduría se desvanece es un lugar de sufrimiento, dolor y inseguridad. Vemos esto ilustrado en la experiencia de Israel en Refidim. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había allí agua para que el pueblo bebiera. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 4. Dios había llevado a Israel al lugar más seco de todo el desierto. Era un lugar de pruebas, sin arroyos, sin pozos, ni siquiera una gota de agua. Lo más desconcertante de todo es que Israel había sido conducido allí conforme al mandamiento de Jehová. Dios mismo había permitido que su pueblo tuviera sed. Mientras el pueblo tenía sed de agua, los bebés lloraban, los niños gritaban, los abuelos sufrían con garganta seca. Los padres miraron a sus familias y pensaron, en unos días todos moriremos. Así que se volvieron hacia Moisés gritando enojados, danos agua para beber. Todavía dependían del hombre de la carne. Quiero hacer una pausa aquí para resaltar algo. Primero, Dios llevó a Israel a Migdol, junto al mar, para probarlos y no confiar en él allí. Luego los llevó a Mara, donde tenía otro plan de liberación, y volvieron a fallar en la prueba. Ahora Él los trae a Refidim para más pruebas. ¿Estás viendo el patrón? Si no aprendes a confiar en el Señor con una fe sencilla como la de un niño, cuando seas probado, Él te llevará a otra situación de prueba, irás de una prueba a otra. Israel estaba exactamente en ese tipo de lugar otra vez. Estaban calientes, sedientes, enojados, pero Dios ya tenía un plan. No los dejaría morir. De antemano, Él había elegido para ellos subir al monte Horebe, a un estanque de agua que Él había preparado mucho antes. Y esta fuente duraría no solo un día, una semana o un mes, sino 38 años. Pero Dios estaba esperando una respuesta de fe de Israel. Él estaba diciendo, los he llevado a través de todas esas cosas, pero se han negado a aprender. ¿Van a confiar en mí ahora? ¿Cuántos problemas más tengo que permitir en sus vidas hasta que confíen en mí? Muchos cristianos están siendo probados y juzgados en este momento por el desempeño. Se han enviado currículos a todos los lados, pero pasa la semana y no pasa nada. Han gastado todos sus ahorros y ahora están rodeados de colacionistas. La situación no muestra ninguna esperanza. Esto incluye dolor y sufrimiento. Nunca es una cosa fácil.
Otros están trabajando, sin embargo, en subempleo. No ganan lo suficiente para llegar a fin del mes. Muchos trabajadores jóvenes han tenido que volver a vivir con sus padres y miles de madres solteras se les arregla con salario exiguo. Innumerables dueños de negocios apenas sobreviven. Muchos no pueden dormir por la noche porque el mundo de los negocios está muy loco, con impuestos altísimos, restricciones crecientes, ganancias inestables. La competencia crece y ya han agotado todas sus ideas y alternativas. Ahora pierden el sueño preocupándose por lo que van a hacer. Estas personas que sufren sin ansiedad vienen a la iglesia y levantan sus manos para alabar al Señor. Con grandes sonrisas se abrazan. Sin embargo, están pasando por un terrible dolor e inseguridad. Están en dificultades totalmente donde toda su sabiduría se ha ido. Pregunto como hijos de Dios, ¿no tenemos otra opción que el miedo? Noches de insomnio, días enteros de cuestionamiento de Dios, vida en total agitación. Piensa Israel, son sus lloriqueos y sus quejas las únicas respuestas posibles. ¿Fue su reacción simplemente humana por preocupación por sus familias? Respondo a esto con otra pregunta. ¿Dios no sabía siempre lo que iba a hacer en cada uno de estos casos? ¿No tenía siempre un plan? Considera esto, ¿no había planeado Dios ya hacer que los vientos partieran el mar Rojo? ¿No había preservado ya un árbol en Mara que sanaría las aguas? ¿No había elegido ya una roca en el monte Horeb de la cual proporcionaría agua a Israel durante décadas? Nuestro amoroso Padre Celestial nunca guiaría a su pueblo a un desierto reseco solo para dejarlo morir de sed, especialmente cuando Él tiene un depósito almacenado en una roca cercana. Dios siempre ha tenido un plan para su pueblo y Él tiene un plan en este momento para sacarte del apuro de este momento. No hay problema que tengas que Él no pueda desenredar. Quiero mostrarte que Dios tuvo que llevar a Israel al borde del desastre antes de resolver milagrosamente su problema. Dios llevó a Israel hasta el conocimiento. Se va para tratar de inducir la fe a través de los milagros y no funcionó. Quiero hablarte de las limitaciones de lo milagroso. Muchos cristianos viajan miles de kilómetros cada año para presenciar actos sobrenaturales, milagros, manifestaciones, señales, prodigios. Pero irónicamente, estas personas que buscan señales nunca desarrollan una fe duradera, porque los milagros rara vez producen eso. En cambio, necesitan cada vez más de milagros más grandes y espectaculares. Nadie había visto nunca tantos actos sobrenaturales como Israel. Dios les concedió un milagro tras otro, pero cada acto dejó a la gente tan infiel e incrédula como al principio. ¿Piensas que las 10 plagas de Egipto deberían haber producido fe en los israelitas? Cuando Egipto estaba plagado de mosca, ninguna de ellas se podía encontrar en los acampamentos de Israel. Cuando Egipto estaba en total oscuridad, no había oscuridad en Israel. Sin embargo, ninguna de estas plagas milagrosas produjo ningún tipo de fe. E incluso cuando Dios abrió el mar Rojo, la fe de Israel duró solo 3 días. Las escrituras dicen, cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no recordaron la inmensidad de tu gran amor y se rebelaron junto al mar, el mar Rojo. Salmo 106, versículo 7. El salmista aquí dice, incluso dudaron de Dios en el mar Rojo, el lugar donde realizó su mayor milagro. Los ancianos que vieron a Moisés golpear la roca en mar vieron fluir el agua. En verdad, todo Israel bebió hasta saciarse. Y sin embargo, este milagro no produjo fe. Entonces, Dios envió hordas de codornices a Israel.
cientos de miles de pájaros cayeron del cielo en medio del acampamento y la gente los cocinó a todos como comida. Pero aún así no tenían fe. A la mañana siguiente, cuando Israel salió de las tiendas, el suelo estaba cubierto de maná, enviado milagrosamente desde el cielo. Sin embargo, ni siquiera eso produjo fe. Al contrario, después de todos estos gloriosos milagros, los hijos de Dios se retorcían las manos, desesperados, clamando: ¿está el Señor entre nosotros o no? En otras palabras, ¿está Dios realmente con nosotros? ¿Cómo puede estar guiándonos cuando hemos tenido tantos problemas? Israel había recibido 40 años de alimento milagroso, agua milagrosa, nube milagrosa durante el día, columna de fuego milagrosa durante la noche, protección milagrosa, ropa milagrosa que nunca se gastaba. Moisés le dijo: esos 40 años el Señor tu Dios estuvo contigo, nada te faltó. Sin embargo, todavía dudaban de él. De hecho, todos menos que había presenciado estos milagros murieron en el desierto en total incredulidad. Somos tan parecidos a Israel. Queremos que Dios nos hable una palabra, nos conceda una liberación milagrosa, atienda rápidamente nuestras necesidades, elimine todo nuestro dolor y sufrimiento. De hecho, es posible que esté diciendo en este momento: si Dios me sacara de este lío, si me concediera este milagro en particular, nunca volvería a dudar de Él. Sin embargo, ¿qué pasa con todos los milagros que Él ya ha realizado en ti? No han producido en ti ninguna fe que te ayude en esta dificultad presente. Recientemente, 2 preciosos hombres de Dios de la tribu Zulu de África visitaron la iglesia de Team Square. Hoy se está produciendo un avivamiento increíble entre los 8 millones de zulúes, y Dios está haciendo cosas milagrosas entre ellos. Por ejemplo, se han documentado más de 10 casos de muertos resucitados. Pero eso no era de lo que estos hombres querían hablar. En cambio, lo que más le impresionó sobre el avivamiento con los zulúes victoriosos: aquellos que defienden a Cristo, queman libros de brujería y atestigan audazmente incluso cuando están siendo probados y probados cruelmente. Estas personas una vez fueron malas con espíritus asesinos y ahora están siendo transformadas a la imagen de Jesús. Creo que la mayor señal o prodigio para el mundo en estos últimos días no es que una persona se levante de entre los muertos. No, lo que realmente hace un impacto a la mente y el espíritu de los incrédulos es el cristiano que soporta todas las luchas, tormentas, dolores y sufrimientos con fe confiada. Un creyente de este tipo se levanta de sus problemas más fuerte en carácter, más fuerte en su fe, más fuerte en Cristo. Hace poco leí sobre un pueblo nublado de 4,000 personas en Hungría con una incidencia alarmante de suicidios. El titular del periódico decía: suicidio al acecho en un pueblo aislado. Los residentes de allí se han suicidado de todas las formas imaginables. Un hombre se arrojó a un pozo abandonado, otro se ahorcó. Algunos usaban sobredosis de droga, otros se cortaron las muñecas, tomaron pesticidas, saltaron frente a los trenes. Familiares enteros se quitaron la vida, desde adolescentes hasta los abuelos. El pueblo de Asatalon, 170 kilómetros al sur de Budapest, y es un lugar desolado y solitario. Un médico llamado Ulo dirige una clínica psiquiátrica allí y le dijo al reportero: algunas personas llaman al camino que viene aquí el camino angosto al lugar maldito. Amados, he aquí el poder destructivo de la incredulidad. No hay mayor desesperación que creer que Dios es así contigo.
Este fue el mayor problema de Israel y muy a menudo también es el nuestro. Tenemos un sentimiento silencioso de que todos nuestros sufrimientos y problemas son el resultado del desagrado de Dios con nosotros. Al encontrarte donde toda la sabiduría se desvanece, una cosa te pasará o otra. Todo cristiano que emerge de donde todo conocimiento se ha ido, o confía en el hombre o confía completamente en Dios, es decir, está maldito o bendecido. ¿Cómo responderá cuando llegue su problema? Jeremías escribe: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, hace de la carne mortal su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor, desierto seco en la tierra salada e inhabitable. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque es como un árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando llegue el calor, pero su hoja permanece verde y en el año de sequía no se turba ni deja de dar frutos. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. La primera persona a la que Jeremías se refiere aquí no espera que Dios se mueva. Ella maneja las cosas a su manera, hace sus propios planes y acerca a las personas que siente que tiene influencia, toma atajos. Siempre está haciendo esquemas, planes y manipulaciones. Su filosofía es: lo que cuenta no es lo que sabes, sino a quien conoces. Y siempre está buscando a ese quien especial para resolver sus problemas. Las escrituras dicen que es una sequedad espiritual se instala en la vida de esta persona. Será como una zarza solitaria en el desierto. Esta persona apenas parece estar viva, no tiene fruto, no tiene fuente de vida, siempre está al borde de la muerte. No vendrá cuando venga al bien. Ella nunca participa del gozo de ser entregada por la mano de Dios, y todo lo que ella cree que es bueno se convierte en infelicidad. Está solo, existiendo solo en lugares secos, se seca, sudando siempre frenético. Pero cuidado con los que confían en el Señor en las dificultades donde el conocimiento se desvanece. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, cuya esperanza es el Señor. Este cristiano está plantado, tiene raíces de estabilidad, un reservatorio de aguas vivas, siempre está extendiendo, es fructífero y verde, con una vida de frescura. La Biblia dice: y en el año de sequía no se turba. Cuando las cosas se ponen calientes y preocupantes, no tiene miedo. Esta persona dice: Jesús, dejo de mirar a nadie para que me saque de este dolor. Te miro solamente a ti. Eres el único que me guarda, eres mi única esperanza. Sácame de esta situación. El Señor quiere este tipo de fe en nosotros en los asuntos cotidianos. Podría decir: pero hermano David, todavía estoy desempleado, todavía estoy en problema. Aún así, tengo que creer en la palabra de Dios. Confía en mí y serás bendecido. Podría responder: pero no sé qué hacer. La tormenta sigue rugiendo. Parece que no hay esperanza. No veo ninguna señal de ayuda o liberación. A todas estas cosas Dios todavía dice: confía en mí, hijo mío, y serás bendecido. No importa si tu sufrimiento está en tu familia, tu negocio o poner comida en tu mesa. Si pones tu completa confianza en su palabra, en su fidelidad, Dios promete bendecirte. Y Él no puede mentir. Cuando llegue el calor, ni te preocuparás. Cuando venga el viento, te mantendrás fuerte porque habrás aprendido a confiar en Él a pesar de las circunstancias aterradoras. Será un árbol verde que dará el abundante fruto de la confianza, y todos a tu alrededor recibirán esperanza y aliento al contemplar tu confianza silenciosa.
Dios, ayúdanos a rendir nuestras voluntades, nuestros planes, mientras llegamos a este lugar donde toda sabiduría se desvanece, que se convierta en un lugar de renovación de la fe y la confianza en nuestro Padre amoroso. Amén.